Buenas tardes a todos los que se están incorporando. Esta es la conferencia B para el grupo que elaborará el libro de Ciencias Naturales de tercero. Les damos una muy cordial bienvenida. Esperamos que no estén muy cansados después de todo el día de haber estado en otras conferencias probablemente. Y para iniciar, pues nos presentamos. Estamos aquí compañeros que formamos parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Está mi compañera Carmen Rendón. Buenas tardes a todos. También está nuestro compañero Raimundo por ahí. Él nos va a estar apoyando para todas las dudas que ustedes tengan. Buenas tardes. Hola, Ray. Raimundo nos va a estar apoyando en el chat para todas las dudas que ustedes tengan. Por favor, ocupen el chat durante toda la conferencia y si tenemos tiempo al final de la misma, podremos establecer un diálogo para resolver algunas otras dudas que sean relacionadas con esta conferencia. También se encuentra con nosotros el compañero Roberto, que forma parte de la Dirección de Medios Audiovisuales, y él nos estará apoyando por si requerimos algo más técnico. Muy bien, y finalmente yo soy Alejandra Valero, también formo parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, y pues estaré hoy a cargo de esta conferencia. Bueno, pues sin más, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para presentarles esta exposición. Y también si durante la conferencia tenemos apagadas las cámaras, podremos percibir mejor el sonido. Ok, muy bien. Entonces, esta es la conferencia de... ay, disculpe, se me abrió aquí un programa. Ok, esta es la conferencia en la que vamos a hablar acerca de cómo diseñar un material didáctico. Como ya es la última conferencia del día, entonces infiero que todos ustedes ya presenciaron la conferencia A. ¿Es cierto? Entonces, pues nada más para decirles que tanto la conferencia A como la conferencia B, en la que están ustedes ahorita, son conferencias hermanas. Digamos, los contenidos de ambas conferencias se complementan y se enriquecen. Y así que cuando ustedes reciban el material que se les estará enviando a través de sus correos en la plataforma de Classroom, podrán tener el acceso a estas dos conferencias por si así lo requieren durante la elaboración del material educativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta conferencia pues tiene ciertos propósitos. Vamos a estar aquí aproximadamente 120 minutos. Espero que no tengan que escuchar mi voz durante los 120 minutos, sino que al final podríamos intercambiar ideas. Pero los objetivos generales de la conferencia es que ustedes conozcan qué involucra y qué implica el diseño de materiales didácticos originales, que esa es la tarea que se les ha encomendado a ustedes. Estos materiales son susceptibles de formar parte de los libros de texto gratuitos. Y también uno de los propósitos importantes es que reconozcan la función de
la dosificación de contenidos y las modalidades de trabajo en la elaboración de estos materiales. No se preocupen ni se alarmen, vamos a hablar acerca de todos estos términos en lo que queda de estos 120 minutos. Otro de los propósitos es que ustedes reconozcan que para diseñar materiales didácticos hay que considerar una serie de aspectos fundamentales que tienen que ver con la estructuración del plan y programa de estudios. Entre estos elementos fundamentales están los propósitos generales de la asignatura, el enfoque pedagógico de la misma y las habilidades a desarrollar por los estudiantes. Y por último, también el objetivo es que ustedes comprendan la función de los elementos gráficos e iconográficos en el diseño de estos materiales. Este es nuestro temario para el día de hoy. El tema 1 es el diseño de los materiales didácticos. El tema 2 es el objetivo y la función de la dosificación, como ya les decía, y la estructura de la modalidad de trabajo que ustedes van a desarrollar. El tema 3 versará sobre las imágenes, las ilustraciones que se pueden emplear en el libro de texto. Y por último, una serie de recomendaciones generales. Muy bien, vamos a empezar entonces. Cuando ustedes, cuando cualquier persona decide sentarse a escribir y ponerse a escribir, a menos de que uno esté escribiendo un diario personal o una historia muy abierta o incluso un poema, aunque las historias y los poemas también tienen sus características peculiares, pues uno simplemente escribe y uno simplemente se deja fluir, ¿no? Y esa es una actividad bastante valiosa y muy creativa, pero cuando uno se sienta a escribir un material educativo, tiene que considerar tiene que considerar las características de estos materiales, es decir, el elaborar un material didáctico no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Requiere dedicación, requiere concentración, requiere que estudiemos, que estemos familiarizados con una serie de aspectos, como por ejemplo, ¿a quién va dirigido este material didáctico? También tenemos que considerar el contenido del material, en este caso, pues la asignatura, los propósitos, el enfoque didáctico, cómo van a aprender los niños, en fin, una serie de características. Bien. ¿Qué tenemos que considerar en un principio? Bueno, estamos elaborando, y bueno, ustedes más bien van a estar elaborando materiales didácticos que tienen un alcance peculiar. Van a llegar a millones de estudiantes en todos los rincones de la República Mexicana. Y este material debe cumplir con ciertas características. Una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta es el perfil de egreso planteado en el plan y programa de estudios del 2017. Es muy importante que ustedes se familiaricen con este plan y programa de estudios del 2017. Algunos de ustedes probablemente ya lo conocen, seguramente lo han ojeado, lo han consultado. Lo que se llama aprendizajes clave en la educación integral. Y en ese documento, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado pues todas las características que son necesarias a considerar en la elaboración de un material didáctico. Entonces, el perfil de egreso es como el primer elemento o el primer hilo que nos va a estar llevando de la mano para la elaboración de estos materiales. Y el perfil de egreso son una serie de rasgos que se espera que los estudiantes logren de manera gradual y progresiva a lo largo de la educación básica, es decir, desde preescolar hasta tercero de secundaria. Bueno, ustedes están ahorita
asignados al grupo de tercer grado de primaria. Entonces vamos a detenernos un poquito en algunos de los rasgos del perfil de egreso de primaria, que, como les dije anteriormente, los pueden consultar en este documento de aprendizajes clave para la educación integral. Es necesario decir que no esperamos que todas las asignaturas contribuyan de la misma manera y con el mismo peso al desarrollo de estos rasgos del perfil de egreso. Cada asignatura tiene sus cualidades, sus características, y se van a dar ustedes cuenta que en ciencias naturales hay muchos aspectos que nos permiten contribuir de alguna manera al desarrollo de estos rasgos. Se consignan en el documento que les acabo de mencionar 11 rasgos del perfil de egreso, algunos de los cuales que pueden tener más vinculación con la asignatura de ciencias naturales son el lenguaje y la comunicación, porque constantemente en las clases de ciencias naturales, pues hacemos que los niños lean textos, verificamos que comprendan su contenido, incluso establecemos dinámicas para que intercambien ideas acerca de lo que han leído, que incluso escriban sus propias ideas y que las discutan con sus pares o con nosotros como docentes, ¿no? Otra de las formas en las que podemos contribuir a estos rasgos del perfil de egreso es fundamentalmente con el desarrollo del pensamiento crítico y solución de problemas familiares, cercanos, problemas del entorno, problemas comunitarios. También otro de los rasgos del perfil de egreso es la colaboración y el trabajo en equipo, que es una actividad ya muy común en las ciencias. De hecho, la ciencia es un producto social, no es una actividad que se pueda realizar en completo aislamiento y de manera totalmente individual. Se requiere de la discusión y el trabajo con otros para la generación de conocimiento, ¿no? También otro de los rasgos a los que contribuye esta asignatura es a la atención al cuerpo, al conocimiento del cuerpo, de cómo funciona, y a partir de esto, pues al mantenimiento de la salud. Les pido, por favor, maestros y maestras, si tienen, chequen si tienen su micrófono abierto y por favor apáguenlo para que todos podamos escuchar mejor. Bien. Otro de los rasgos a los que se puede contribuir desde las ciencias naturales es el cuidado del medio ambiente. Se van a percatar a medida que transcurra la conferencia que no solo es un rasgo del perfil de egreso, sino también se considera una habilidad fundamental a desarrollar durante toda la educación básica. O sea, es un transversal muy, muy importante en la educación básica. Bien. Ya les expliqué un poquito acerca de lo que tenemos que considerar cuando elaboramos un material didáctico, en este caso, el libro de texto gratuito de Ciencias Naturales. Tenemos que considerar el perfil de egreso. Pero también hay que detenerse a considerar, pues, cómo aprenden y qué aprenden los estudiantes. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la idea de que pues el conocimiento o los conocimientos que forman parte de una cierta asignatura no son simplemente vertidos en las cabezas de los niños, es decir, ni ellos son vasijas receptoras del conocimiento, ni nosotros como docentes somos jarrones de los cuales se vierte el conocimiento en aquella dirección. El conocimiento es bidireccional, el proceso de aprendizaje es bidireccional, tanto nosotros como docentes aprendemos de las experiencias que tenemos
con los estudiantes, y ellos también aprenden de las experiencias que tienen entre ellos y con nosotros como docentes. Entonces, el conocimiento y el aprendizaje tienen esta dirección más bien dual, pero las experiencias de aprendizaje de los niños de todas las edades no se basan única y exclusivamente en los conocimientos que pueden poner en práctica, que pueden adquirir y que pueden transmitir. El aprendizaje también requiere el desarrollo de ciertas habilidades y la puesta en práctica de ciertas actitudes y valores. El Plan y Programa de Estudios de 2017 contempla que el aprendizaje integral, que para poder lograr una formación integral de los niños, de los estudiantes, solo lo podemos lograr si trenzamos tanto conocimientos como habilidades, como actitudes y valores, ¿sí? Nosotros como docentes tenemos que estar plenamente conscientes de cuáles son los conocimientos que se van a poner en juego, cuáles son las habilidades que se pueden desarrollar en nuestros estudiantes de acuerdo con su edad, de acuerdo con su contexto, de acuerdo con conocimientos previos, y tenemos que estar plenamente conscientes de las actitudes y valores a las que estamos contribuyendo. Si logramos trenzar estos tres aspectos, entonces las experiencias de aprendizaje van a ser mucho más significativas y vamos a poder lograr el objetivo de formar integralmente a los estudiantes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también a la hora de elaborar los materiales educativos. Eso también va a estar guiando nuestra práctica como diseñadores de estos materiales educativos en todo momento. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Ustedes no se preocupen, no van a estar solos, van a recibir acompañamiento, pero de una vez les queremos transmitir que para aprender es necesario que en estos materiales didácticos se planteen situaciones didácticas que sean muy cercanas, muy familiares a lo que están viviendo los niños, que estén articuladas entre sí, que estén articuladas también con la información que estamos manejando en estos materiales, porque de esta manera, entonces, estas situaciones didácticas van a permitir movilizar las ideas de los alumnos. Esto también nos va a permitir lograr que ellos puedan trabajar más todavía en equipo, de manera colaborativa con sus pares. Esto también nos permitirá contribuir a que los niños y niñas indaguen, que formulen preguntas, que puedan buscar alternativas de solución a algunos problemas. Vamos a poder motivar la reflexión en ellos, que también elaboren textos para transmitir sus ideas, sus conocimientos. Es decir, en suma, necesitamos plantear situaciones didácticas que tengan estas características para que así podamos lograr esa trenza de la que les platicaba hace unos minutos, ¿no? Trenzar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Y los libros de texto gratuito cumplen una función muy importante en esto. Obviamente no queremos decir que con los libros de texto gratuitos se puedan cumplir todos estos objetivos, de ninguna manera. También tienen mucho que ver las experiencias en el aula, la manera en que nosotros como docentes facilitamos todos estos procesos cognitivos y también, obviamente, las respuestas que obtenemos de nuestros estudiantes, ¿no? Pero el libro de texto es una herramienta importante, ¿cómo no?
Las modalidades de trabajo, no se espanten con el término, lo vamos a explicar en un momento más. Las modalidades de trabajo que ustedes van a desarrollar, que ustedes van a diseñar, deben cumplir con las características que ya les mencioné antes, que presenten situaciones didácticas interesantes, cercanas, que promuevan la reflexión, que promuevan el desarrollo de todas estas habilidades que hemos planteado, ¿sí? No es una tarea menor, es una tarea sustantiva. Recuerden que el trabajo que ustedes van a diseñar, el trabajo que van a elaborar, tiene un alcance muy, muy importante. Son millones de estudiantes que viven en todos los estados de la República. Entonces, solo hay que tenerlo en mente, pues, para que no nos desviemos de ese propósito. Muy bien. Entonces, todas las asignaturas del Plan y Programa 2017 tienen ciertos elementos en común, ¿sí? Estos elementos son los siguientes y los pueden consultar ustedes en este Plan y Programa de Estudios 2017. Tienen propósitos generales, que son específicos para la asignatura, tienen un enfoque didáctico, ¿sí? Porque no es lo mismo enseñar lengua materna que ciencias naturales o geografía o historia. Todos tienen también diversas modalidades de trabajo, en eso también nos vamos a detener un poquito. También contemplan habilidades específicas de cada asignatura que esperamos que se desarrollen a lo largo de todos los grados y contemplan una serie de aspectos transversales. También de esos vamos a hablar con mayor profundidad en unos minutos. Entonces, como este es el grupo de ciencias naturales, vamos a pasar precisamente a los detalles, a estos aspectos, estos 5 aspectos que tocan directamente a la asignatura de ciencias naturales. Permítanme un segundo, me voy a hidratar. Muy bien. Es importante también lo que les voy a compartir. A pesar de que ustedes están ahorita asignados en el grupo de tercer grado de ciencias naturales, todos los elementos que vamos a abordar a continuación se aplican para los demás grados, tanto para cuarto, quinto y sexto grados, ¿sí? Bien. Entonces, pasemos primero a los propósitos de la educación primaria en el contexto de las ciencias naturales. Bien. Bueno, ustedes como diseñadores va a llegar en el momento en el que se van a tener que sentar y ahora sí que ponerse a escribir y diseñar un material didáctico. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta que es de la asignatura de ciencias naturales y hay que tomar en cuenta también que va a llegar a niños de tercer grado. Son niños que están entre los 9 y los 10 años, o los 8 y los 9 años, de manera que la forma en la que nos vamos a acercar a estos estudiantes tiene que ser una forma muy clara y muy concreta, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta estos propósitos para la educación primaria, que para la asignatura de ciencias naturales son los siguientes. Son 7 propósitos. El primero es que los estudiantes reconozcan que en el medio natural hay una diversidad de materiales que tienen diferentes usos y diferentes propiedades. Vayan imaginando, ¿sí?, de qué manera ustedes como diseñadores del material podrían escribir algo que contribuya, al menos con un pedacito, a que se logren estos propósitos para la educación primaria. Si ya han tenido la experiencia de diseñar materiales didácticos, entonces piensen, háganse esta pregunta:
contribuí de alguna manera con lo que escribí en ese libro de texto o en ese fragmento del libro de texto a lograr alguno de estos propósitos? Si sí lo hice, ¿de qué manera lo hice? Estas son preguntas que ustedes se van a tener que plantear a la hora de sentarse a escribir. El segundo propósito de la educación primaria en ciencias naturales es que los estudiantes comprendan que el mundo natural es cambiante, que es dinámico, que tiene interacciones, que la materia interactúa con la energía, que hay fuerzas en ese mundo físico. Y obviamente que los seres vivos, y ahí estamos incluidos nosotros como seres humanos, también interactuamos con este mundo natural de muchas maneras. El tercero es que comprendan que en ese mundo natural hay una inmensa variedad de objetos y de seres vivos que tienen tamaños muy diferentes. Están desde los virus, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de pandemia, que son minúsculos, que pues prácticamente es imposible verlos a simple vista, y que también hay objetos que casi no podemos imaginar, ¿no? Salvo por las fotos que podemos ver que toman las ondas espaciales. Me refiero a los planetas, las galaxias y todos estos objetos que existen en el universo, ¿no? El cuarto propósito es que los estudiantes logren conocer el mundo de lo vivo, describir las características de los seres vivos y que adopten una perspectiva comparativa de los seres, de esta diversidad de seres vivos, para que lleguen a comprender la noción de biodiversidad y también que tengan esta noción de que en el mundo de lo vivo hay eventos repetitivos y cíclicos. Como quinto propósito, tenemos que los estudiantes puedan comprender cómo funciona su propio cuerpo, que puedan comprender las funciones de los órganos y de los sistemas en conjunto, y que a partir de esto ellos puedan trasladarse hacia reconocer de qué manera cuidan su cuerpo, de qué manera previenen enfermedades, previenen accidentes y en general de qué manera pueden conservar su salud. El sexto propósito es que conozcan los ecosistemas, que conozcan cómo están conformados y sobre todo que desarrollen una actitud crítica acerca de lo que amenaza a los ecosistemas y a la biodiversidad en general. Es muy importante el desarrollo, que contribuyamos con los materiales didácticos y con las situaciones que planteamos en el aula a que los estudiantes desarrollen este pensamiento crítico. Por último, el último propósito es que los estudiantes integren y apliquen sus saberes para la resolución de problemas locales, comunitarios e incluso mundiales que estén asociados a la ciencia y a la tecnología, ¿sí? Estos dos últimos propósitos van un poco de la mano, porque aquí también buscamos que puedan desarrollar este pensamiento crítico, que puedan constantemente cuestionar lo que se les presenta en su entorno, cuestionar la información que les llega, aprender a distinguir la información que está bien fundamentada, que está basada en hechos y en evidencias, de información que no es así, y que eso lo apliquen a su vida diaria. Entonces, muy importante esta habilidad de pensamiento crítico que queremos, que buscamos que los estudiantes desarrollen. Ahora bien, otro de los elementos constantes a todas las asignaturas del programa es el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico es fundamental a la hora de elaborar un material didáctico porque es lo que nos va a guiar en cómo se aprende y cómo se puede enseñar la asignatura. Entonces, la educación en ciencias naturales y tecnología está orientada a desarrollar las habilidades que son consideradas tradicionalmente como habilidades científicas, la indagación,
el cuestionamiento, la argumentación. No son las únicas. Ustedes como docentes me dirán, bueno, pero es que ahí falta la observación, falta la experimentación y falta la... ¿Qué otra falta? Formulación de preguntas, elaboración de hipótesis. Todo eso está contemplado. Estas 3 habilidades nada más son un resumen, detrás de ellas están todas esas habilidades que ustedes como docentes se han percatado de que se pueden desarrollar en una experiencia didáctica cuando llevamos las ciencias al aula. Bien, entonces buscamos que la educación en ciencias naturales desarrolle todas estas habilidades. Además, la educación en ciencias naturales se busca que empiece por lo que es cercano, por lo que es perceptible, por lo familiar, por lo que resulta conocido para los estudiantes. A partir de ahí podemos movernos progresiva y gradualmente hacia lo desconocido, hacia lo abstracto, hacia lo que es más complejo. Pero si no empezamos en lo que es más cercano y en lo que es más familiar para ellos, perdemos a los estudiantes inmediatamente. Y probablemente ustedes habrán tenido experiencias así, ¿no? Yo las he tenido en el aula con los niños de primaria. Si a los niños algo no les interesa, algo no les es cercano, algo no les es curioso o familiar, simplemente se van a otra cosa, se van a lo que sí les interesa. Entonces, en la elaboración de estos materiales hay que considerar este aspecto fundamental. Ok, la educación en ciencias naturales también se va a basar en que los estudiantes participen activamente, ¿sí? Acompañados, guiados por su maestro o maestra. Pero como todo el plan y programa de estudios del 2017 está centrado en el estudiante, estamos buscando que las situaciones didácticas siempre contemplen este aspecto y que integren al estudiante y que lo hagan responsable de su conocimiento, que lo hagan un partícipe activo y autogestivo de su propio aprendizaje. También la educación en ciencias naturales debe fomentar el trabajo colaborativo y la resolución de problemas en conjunto, de esto ya habíamos hablado. Esperamos que proporcione herramientas para valorar los aportes e impactos de la ciencia y la tecnología. Esto es lo que les mencionaba en la lámina anterior, es decir, que como docentes y como diseñadores del material didáctico, busquemos siempre situaciones en las que ellos puedan cuestionar los aportes de la ciencia, ¿sí? Que puedan sopesar los beneficios, los riesgos, que los puedan identificar sobre todo y que ellos mismos puedan tomar una postura y finalmente llegar a una decisión acerca de alguna problemática. Finalmente, pues la educación en ciencias naturales, esto también ya se los había mencionado, debe proponer situaciones didácticas cercanas a la realidad de los estudiantes, pero también que sean desafiantes, que presenten un reto cognitivo para ellos, que haga que ellos tengan que usar sus conocimientos previos y que los confronten con lo que están experimentando en su entorno inmediato. Muy bien. Bueno, en la asignatura de Ciencias Naturales, ustedes van a trabajar en una de 2 modalidades de trabajo. Una de ellas es la secuencia didáctica y otra es el proyecto. La secuencia didáctica tiene una estructura bien definida. Ustedes van a recibir un documento en sus portafolios de materiales. Si fueron asignados a una secuencia didáctica, van a recibir un documento el cual les va a detallar todas las características a un nivel mucho más específico que aquí de cómo está conformada una secuencia didáctica. Si fueron asignados a un proyecto como modalidad de trabajo, también van a recibir un documento que les detalla las características de esta modalidad de trabajo. Sin embargo,
aquellos de ustedes que han tenido esta experiencia en aula y que ya han trabajado con los libros de texto, estarán familiarizados con la estructura de secuencias didácticas y de proyectos. Una secuencia didáctica se compone de 3 momentos. Vamos a desarrollar una secuencia didáctica de acuerdo a estos 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Más adelante también les voy a hablar un poquito más a profundidad acerca de las secuencias didácticas. Un proyecto es una actividad especialmente diseñada para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos que han adquirido, los conocimientos y las prácticas que han adquirido a lo largo de todo un bloque formado por varias secuencias didácticas, que lo apliquen a la resolución de un problema concreto y que lo hagan de manera colaborativa. El proyecto puede ser un proyecto científico o puede ser un proyecto tecnológico. Eso dependerá de los intereses de los estudiantes. Pero se pueden proporcionar algunas sugerencias temáticas para que ellos se motiven a escoger el tema, el área de su elección. Un proyecto tiene esta estructura que ven ustedes a la derecha, en el esquema de la derecha. Tiene una fase de planeación, otra de desarrollo, otra de comunicación y otra de evaluación. Generalmente en la fase de planeación se trabaja precisamente en que los estudiantes formulen preguntas acerca de su realidad, de alguna problemática, y que empiecen ellos mismos a elaborar interrogantes que les permitan guiarse para las siguientes fases del proyecto, ¿sí? Es como más o menos como plantear una hipótesis de trabajo. En el desarrollo del proyecto, pues ya se ponen en práctica las experiencias que pueden ser experimentos o puede ser la construcción de un dispositivo. Se ponen en práctica todos los aspectos que habían sido definidos en la planeación. La fase de desarrollo también conlleva una etapa de organización y de planificación de actividades y programación de actividades, que es importante para que los equipos de estudiantes puedan llegar al objetivo que plantearon, o que por lo menos puedan llevar a cabo el proyecto. En la fase de comunicación, se espera que los estudiantes puedan diseñar alguna estrategia de comunicación que puede ser elaborar un tríptico para comunicar sus resultados, o puede ser elaborar una conferencia o una exposición un poquito más creativa para transmitir lo que aprendieron y para transmitir sus resultados. Pueden diseñar incluso campañas de difusión, no solo a nivel escolar, sino también a nivel de la comunidad y a nivel de la comunidad de las familias, de los padres de familia, etcétera. Y finalmente, en la fase de evaluación de los proyectos, se invita a los estudiantes a que precisamente reflexionen sobre lo que aprendieron, sobre sus experiencias y sobre cómo podrían mejorar en un proyecto futuro. Bueno, entonces a ustedes les será asignada una de estas 2 modalidades de trabajo. Puede ser una secuencia didáctica o puede ser un proyecto, ¿sí? Bien. Otro de los elementos comunes entre todas las asignaturas son las habilidades específicas que esperamos que se desarrollen a lo largo de todos los grados de la educación básica. Esto incluye las habilidades de indagación, cuestionamiento y argumentación, de las cuales ya les he hablado. También esto incluye la búsqueda de soluciones a problemas concretos de la vida cotidiana o del ambiente social. También ya les había mencionado esto. La capacidad de reconocer la dimensión social del conocimiento, es decir, que la ciencia es un producto colaborativo fundamentalmente, que necesitamos
de esa colaboración con otros y del intercambio de ideas y conocimientos con otros para generar más conocimiento. Que se desarrolle esta habilidad de pensamiento crítico, reflexivo, creativo, que permita que los estudiantes cuestionen la información, las experiencias, los datos a los que están expuestos, que puedan hacer una toma de decisiones informada. Eso es muy importante, que sea una toma de decisiones informada, basada en evidencia, basada en información, no basada en creencias. Que ellos desarrollen esta habilidad de aprender simple y sencillamente porque quieren aprender, porque tienen esa curiosidad, porque tienen esa necesidad de conocer el mundo natural y de entenderlo y comprenderlo. Que tengan que lleguen a tener esa disposición para aceptar que el conocimiento científico es cambiante. La forma en la que conocíamos o que nuestros antepasados conocieron las estrellas y conocieron que había planetas y que alrededor de esos planetas giraban otros pedazos de roca que son los satélites, no es la misma forma en la que conocemos ahora esas entidades, y de hecho las conocemos mejor gracias a que ha habido un desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Eso es importante también, que los estudiantes desarrollen esta habilidad y que sepan que también en un futuro es probable que ese conocimiento científico se enriquezca debido a esta naturaleza cambiante del conocimiento científico. Y finalmente, también esperamos que se desarrollen algunas habilidades socioemocionales, ¿cómo no? Por ejemplo, que tengan la disposición a aceptar las ideas que son diferentes a las suyas, que tengan empatía y que se muestren dispuestos a apoyar a sus pares, que desarrollen también una autoestima, una autovaloración, que sepan reconocer sus logros y que ellos mismos se puedan automotivar en sus aprendizajes en ciencias naturales. Y bueno, también que desarrollen todavía más la tolerancia a la frustración, porque no siempre, y ustedes lo comprenderán, no siempre todo en el aula de ciencias naturales nos sale como queríamos. Bien. Por último, uno de los elementos que son comunes a todas las asignaturas son los transversales. Pero, ¿qué son? ¿Qué son en realidad estos transversales? Bueno, los transversales son conocimientos y habilidades que están presentes en diferentes asignaturas del mismo grado y que también que están presentes en distintos niveles, es decir, en distintos grados de la educación básica. Y también tenemos que considerarlos a la hora de elaborar un material educativo. Tenemos que considerar la transversalidad horizontal, que es el mismo tipo, es el primer tipo de transversales, que son los vínculos con otras asignaturas del mismo grado, pero también tenemos que considerar los transversales a lo vertical. Ahorita les explico más acerca de los transversales a lo vertical. A ver, vamos a explorar un poquito esta transversalidad horizontal. Este es un ejemplo que pueden ver a la derecha de su pantalla. En ciencias naturales se van a encontrar con que van a llegar a este tema de los materiales que existen en el mundo natural, sus usos y sus propiedades. En el mismo grado, en tercero de primaria, los chicos en geografía estarán viendo algunos temas que se pueden vincular con esta noción de los materiales, sus propiedades y sus usos. En geografía ellos pueden llegar a ver algunas nociones básicas de procesos de producción, empezando por las materias primas y llegando hasta un producto final que se convierte en mercancía. Entonces, tenemos un vínculo ahí horizontal con la asignatura de geografía.
Nosotros como asignatura de Ciencias Naturales estamos viendo las características de estos materiales, que si son duros, que si flotan, que si se rompen, que si son opacos, que si tienen un brillo, que si se rayan o no se rayan. Y allá en geografía, los niños van a estar viendo los usos y las aplicaciones que tienen estos materiales para cuestiones un poquito más prácticas. Esto de los transversales enriquece a los estudiantes. Si nosotros elaboramos el material didáctico de manera que se plasme ese vínculo con las otras asignaturas, lograremos que los estudiantes salgan enriquecidos, porque estos vínculos favorecen el aprendizaje integral y favorecen la consolidación de estos aprendizajes. En la clase de Ciencias Naturales, ellos habrán aprendido algo acerca de las características de los materiales que van a retomar cuando vayan a la clase de Geografía. Y tal vez en la clase de Geografía, gracias a que la maestra o el maestro de Geografía tiene a su disposición el libro de texto y tiene estas experiencias didácticas que son cercanas, que son cotidianas, tal vez allá en la clase de Geografía, por decirlo muy coloquialmente, a los estudiantes les va a caer el 20 de lo que estaban viendo acá en Ciencias Naturales, de lo que aprendieron en Ciencias Naturales. O al revés, tal vez cuando estén aquí en la clase de Ciencias Naturales, les va, por así decirlo, a caer el 20 de la importancia de esos procesos de producción que habían visto en Geografía y de la elección de los materiales para diferentes productos. ¿Me explico? Entonces, si nosotros contemplamos estos vínculos horizontales con las demás asignaturas del mismo grado, lograremos un aprendizaje mucho más rico e integral. Ahora bien, no se me espanten, no se preocupen. Ustedes en su portafolio de materiales van a recibir unos documentos que les van a proporcionar algunas sugerencias de cómo establecer estos vínculos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, esta cuestión de la transversalidad a lo vertical. Las recientes reformas al artículo 3 constitucional proponen que ahora la educación básica debe contemplar este enfoque de derechos. Algunos de estos aspectos del enfoque de derechos que podemos abordar son la interculturalidad, la igualdad de género, el cambio climático, la ciudadanía digital y algunos derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho al agua, entre otros, ¿no? Ahora, estos transversales que se dan a lo vertical están atravesando, como su nombre lo indica, toda la educación básica. Es decir, que los niños que ahora están en tercero y para los cuales ustedes van a desarrollar estos materiales, ya tuvieron esa experiencia en primero y en segundo y la van a seguir teniendo en cuarto, en quinto y en sexto. Entonces, ustedes como desarrolladores deben procurar que se plasme esta transversalidad, ¿sí? Que los temas que están desarrollando como parte de la modalidad de trabajo impriman esta transversalidad. No siempre será posible, obviamente, abarcar todos los temas de este enfoque de derechos. No se piensa así. Pero se puede escoger uno de estos temas y es posible con todos los contenidos que se van a incluir en el libro de texto gratuito de tercero, es posible hacerlo con alguno de estos. Obviamente que para unos temas va a ser más fácil que para otros, pero todos deben plasmar este enfoque de derechos. Les ofrezco aquí un ejemplo que es un ejemplo pues un poquito más clásico de grados superiores como quinto y sexto, cuando ya se aborda mucho a detalle el tema de sexualidad y reproducción, aunque déjenme decirles, en tercer grado se empiezan a dar nociones de
las diferencias anatómicas entre niños y niñas, pero al abordar estos temas de sexualidad, esto toca directamente la igualdad de género, el respeto por todas las personas, el respeto por las mujeres, el respeto de uno mismo en el cuidado de su cuerpo, pero también el respeto por el cuerpo de los demás. Y además, otro de los transversales que se puede abordar al hablar de sexualidad es precisamente el derecho a la salud. Todos tenemos deberíamos tener un acceso igualitario a los servicios de salud para el cuidado del cuerpo. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, estos son los 5 elementos que son comunes a todas las asignaturas del programa. Ahora bien, vamos a detenernos un poquito, nada más un minutito, porque quiero hacerles, o plantearles más bien, una pregunta para que ustedes reflexionen con todo lo que hemos visto. ¿Cómo utilizarían los componentes del programa de estudios para diseñar los materiales didácticos? A lo largo de la conferencia, de lo que queda de la conferencia, les voy a plantear otras preguntas de reflexión. El propósito de estas preguntas es que ustedes las tengan siempre presentes a la hora de elaborar sus materiales. Si la pueden contestar ahorita mismo, ahí junto a ustedes en su libreta, o si están trabajando en la misma computadora, contéstenla ahí. La pueden compartir también en el chat para que conozcamos sus ideas. ¿Cómo utilizarían los componentes del programa de estudio para diseñar los materiales didácticos? Damos un minutito para que reflexionen y para que algunos de ustedes contesten en el chat y nos compartan sus ideas. Y me voy a asomar al chat precisamente para ver y ya. Ok. La maestra Ruth opina que es como un marco que direcciona las actividades propuestas en los materiales que se diseñarán. Exactamente, es un marco de referencia. Y ese marco de referencia los invito a que siempre lo tengan presente, que se familiaricen muy bien con este marco de referencia. Son parte del eje rector en el que se basará la propuesta didáctica que se elaborará de acuerdo a la asignatura de grado. Exactamente, gracias maestra Juliana. Efectivamente tenemos que considerar todos estos elementos para el material educativo que vamos a elaborar. Es un marco que nos orienta en el diseño de materiales, es como una cancha de fútbol. Exactamente, qué buena analogía. Sí, o sea, tenemos que siempre mirar hacia la portería si es que queremos meter el gol, ¿verdad? No podemos perder ese objetivo. Los elementos son la base de lo que vamos a diseñar, exacto. Es el sustento, por así decirlo, es el andamio en el que vamos a construir este material didáctico, sobre el cual vamos a construir este material. Es un eje rector, cuida la congruencia, la coherencia. Efectivamente, gracias, maestra María de Lourdes. Y sí, como nos comparte el maestro David Lozano, al elaborar la secuencia didáctica, además del logro del aprendizaje esperado, debemos contribuir al cumplimiento de estos elementos. Exactamente. Considerar siempre las habilidades que queremos que nuestros estudiantes desarrollen y los propósitos de la educación básica. Son elementos indispensables a retomar que pueden orientar y estructurar el proyecto o la secuencia didáctica. Muy bien, gracias maestra Adriana.
Muy bien, voy a regresar a la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestros y maestras, por compartir sus experiencias y sus ideas. Vamos a continuar. Ok. Ok, en el tema 2, como habíamos dicho al principio de la conferencia, vamos a ver un poquito más a detalle la función de una dosificación de aprendizajes esperados y su objetivo. Y también un poquito más a detalle la estructura de la modalidad de trabajo. Yo ya les había hablado de la estructura de un proyecto, pero en esta sección vamos a ver un poco con más detalle la estructura de una secuencia didáctica. Entonces, las diferentes asignaturas que van a formar parte de este proyecto de rediseños tienen también a su vez diferentes modalidades de trabajo. La modalidad de trabajo que está presente en todas las asignaturas es la secuencia didáctica. La tenemos tanto en lengua materna español como en ciencias naturales, en historia y en geografía. Además de esta modalidad de trabajo, en ciencias naturales tenemos los proyectos. Es una situación similar a lo que pasa en la asignatura de geografía, pero como pueden ver, en historia se manejan otras modalidades de trabajo, como los panoramas del periodo, la unidad de construcción del aprendizaje y el pasado presente. La diversidad de estas modalidades de trabajo se debe fundamentalmente a las características específicas de cada asignatura y al enfoque pedagógico de cada asignatura. Todas estas modalidades de trabajo son las unidades didácticas fundamentales en los libros de texto. Todas estas modalidades de trabajo contienen texto, contienen imágenes, contienen actividades y estos recursos sirven para el logro de los aprendizajes esperados y contribuyen a que se desarrollen las habilidades ya planteadas. Entonces, ¿cómo es una secuencia didáctica? Una secuencia didáctica, como les había dicho, está conformada por estos tres momentos. Los pueden leer de izquierda a derecha horizontalmente. Es el inicio, el desarrollo y el cierre. La utilidad de una secuencia didáctica radica en que presenta diversas estrategias didácticas para abordar un mismo tema, que puede estar conformado por diversos contenidos específicos. En el inicio de una secuencia didáctica generalmente se presenta una actividad detonadora. Esta actividad tiene el objetivo de que los estudiantes recuperen conocimientos previos acerca de un tema, que movilicen estos conocimientos, que contextualicen el tema que van a abordar y que lo problematicen. Incluso una actividad detonadora que forma parte del inicio puede dar una probadita del contenido que se va a desarrollar en el resto de la secuencia. Antes se me había olvidado decir, las secuencias didácticas generalmente son las unidades didácticas más extensas en términos del número de páginas que contienen. El inicio de una secuencia didáctica generalmente se aborda en una sola página. Ya en el siguiente momento, que es el desarrollo, tenemos más páginas para precisamente mostrar los contenidos específicos y articularlos con las actividades que son necesarias y que van a contribuir al logro de un aprendizaje esperado. Entonces, el desarrollo de una secuencia didáctica también contiene texto, contiene varias actividades, contiene imágenes y contiene una diversidad de recursos gráficos y didácticos que van a contribuir al logro del aprendizaje esperado. En la fase del desarrollo de una secuencia didáctica, vamos a incluir también lo que se denominan secciones flotantes, 1, 2 o 3, dependiendo del tema de la secuencia didáctica. ¿Qué son las secciones flotantes? A la derecha y en la esquina inferior de su pantalla van a ver una pequeña definición de secciones flotantes.
Estas secciones flotantes son textos muy, muy breves que se incrustan en la secuencia de alguna manera independiente a lo que se está viendo en la secuencia, pero sin embargo tiene una relación directa con el tema de la secuencia didáctica. En ciencias naturales tenemos dos tipos de secciones flotantes. Una es el glosario. El glosario tiene el objetivo de que los estudiantes se familiaricen con el lenguaje formal alrededor del tema que están estudiando. Y el otro tipo de sección flotante es lo que denominamos dato interesante. El dato interesante es un texto muy, muy breve en el que nosotros, como desarrolladores, como diseñadores del material didáctico, vamos a promover que los estudiantes sigan teniendo curiosidad acerca del tema que están estudiando, ¿sí? Entonces son dos secciones flotantes, dos tipos de secciones flotantes que las pueden incluir al calce de la página, si así lo requiere la forma en la que ustedes están desarrollando la secuencia didáctica. Generalmente hay muchas oportunidades para incluir secciones flotantes, así que no se abrumen. Seguro cuando estén ustedes elaborando este material didáctico, se van a dar cuenta, pues aquí puedo meter un dato curioso para reforzar los conocimientos o para promover curiosidad por la siguiente actividad que viene en la próxima página. Finalmente, la sección de cierre, que también es muy breve, generalmente dura una página, a veces dura 2 páginas. En esta sección, o en este momento de la secuencia didáctica, es donde planteamos una actividad con texto, con imágenes, a veces podemos incluso pedir o proponer una evaluación, pero que tiene el objetivo de que los estudiantes recapitulen todo eso que han estado conociendo, que han estado estudiando, reflexionando, discutiendo, argumentando con sus pares, y que en ese cierre de secuencia lo integren y lo apliquen. Lo pueden aplicar a una situación nueva, lo pueden aplicar a una situación similar a la que se les planteó en el inicio de la secuencia, lo pueden aplicar al desarrollo de una exposición, por ejemplo, lo pueden aplicar en un debate al interior del grupo. En fin, hay muchas maneras de realizar un cierre de la secuencia didáctica, pero el objetivo debe ser que recapitulen lo que aprendieron, que lo integren y que lo apliquen. Bien. Ok. Bueno, eso es a grandes rasgos la estructura de una secuencia didáctica, pero como les dije, en su portafolio de materiales, va a estar incluida una descripción de esta estructura para que ustedes se puedan guiar mejor en la elaboración de una secuencia didáctica si se les asigna esta modalidad de trabajo. Ahora, la dosificación de aprendizajes esperados. Ahorita entramos a este tema, si me permiten. Habíamos dicho que en el plan y programa de estudios se plantean ciertos rasgos del perfil de egreso, se plantea un enfoque pedagógico particular a la asignatura y se plantean también unos aprendizajes esperados para cada asignatura, para cada nivel. En este caso a ustedes les va a tocar revisar los aprendizajes esperados de tercer grado y todo esto finalmente se lleva a este instrumento que les presento aquí, que es la dosificación de aprendizajes esperados. La dosificación es lo que nos va a permitir precisamente saber de qué tema vamos a hablar, porque va a tener unos contenidos específicos, cómo lo vamos a poder articular por medio de vínculos con otras asignaturas del mismo grado,
qué tipo de habilidades específicas se pueden desarrollar o podemos contribuir a que se desarrollen en el estudio de este tema, y qué tipo de transversales a lo vertical con enfoque de derechos humanos se podrían abordar en el estudio de un tema, ¿sí? Entonces, en ese portafolio de materiales que ustedes van a recibir, van a tener una tablita similar a la que se está mostrando en color rosa fuerte, que está en la parte inferior de la lámina, y esa tabla tiene todas estas columnas. No les estoy mostrando el contenido o lo que vendría en el siguiente renglón, nada más les estoy mostrando los encabezados de estas columnas para que ya de una vez los identifiquen y cuando abran este documento ustedes puedan decir, ya sé de qué me están hablando. Ok, esta dosificación contiene todas estas columnas, empezando por su lado izquierdo, el identificador, que eso simplemente les habla de qué modalidad de trabajo van a estar trabajando ustedes, valga la redundancia, en la asignatura de Ciencias Naturales, tercero. Tanto el eje como el tema y los aprendizajes esperados, esos tres son importantes dentro de la dosificación porque forman la columna vertebral de toda la dosificación, ¿sí? Tanto el eje como el tema son los organizadores curriculares que ustedes pueden encontrar en el Plan y Programa de Estudios 2017 y los aprendizajes esperados están derivados de este eje y este tema. Los contenidos específicos, que es la siguiente columna, están relacionados con estos aprendizajes esperados. No se pretende que en una sola secuencia didáctica se logre un aprendizaje esperado, pero sí se pretende que se le dé un avance considerable, ¿no?, a lograr este aprendizaje esperado, de manera que los contenidos específicos han sido diseñados y se los vamos a proporcionar por medio de este instrumento para que apoyen al logro de los aprendizajes esperados planteados en este mismo documento. Las siguientes tres columnas, si se dan cuenta, las tres dicen transversales, y no se refiere a que estén repetidas, son diferentes tipos de transversales. El primero, que dice aprendizajes clave de otras asignaturas, se refiere a esa transversalidad horizontal de la que les había hablado anteriormente, que son los vínculos con otras asignaturas del mismo grado. En el caso, en el ejemplo que les mencioné, es vincular este conocimiento de los usos y las propiedades de los diferentes materiales con lo que están viendo en geografía acerca de los procesos productivos. Nada más para que recuerden el ejemplo, pues. El segundo tipo de transversales son las habilidades que esperamos que se desarrollen a lo largo del curso. Son transversales porque están a lo largo de toda la educación básica y son las habilidades que ya les había mencionado en otra lámina. Y el tercer tipo de transversales son los que el enfoque de derechos del cual les hablé recientemente. Entonces, en estos tres tipos de transversales vienen consignados, ya se los vamos a proporcionar por cada modalidad de trabajo, vienen consignados estos transversales para que ustedes los tengan siempre presentes y que puedan idear maneras en la que se les dé este enfoque al estudio de los temas que forman parte del programa de estudio. Por las últimas 4 columnas son datos de la modalidad de trabajo. En modalidad de trabajo va a aparecer la palabra secuencia didáctica con su número consecutivo, la que les haya sido asignada, o bien el proyecto con un número consecutivo que les haya sido asignado. El número de sesiones lectivas se refiere al tiempo lectivo en el que esa secuencia didáctica se puede completar desde el inicio hasta el cierre. En algunas secuencias didácticas, debido a la naturaleza de los contenidos específicos o al tema, se tendrá que llevar a cabo en 5 sesiones lectivas.
En otras secuencias didácticas puede ser un mayor número de sesiones lectivas o un número menor de sesiones lectivas. Y el número de páginas se refiere a la extensión que se espera y que abarque esta modalidad de trabajo. Por último, la última columna también es muy importante porque les indica el promedio de caracteres por página que ustedes van a manejar. Es por página. Eso debe quedar muy claro desde ahorita, ¿sí? Si una secuencia didáctica está compuesta por 10 páginas, entonces multiplicaré el promedio de caracteres por página por 10 páginas para tener un total. En un momento más les voy a hablar acerca de algunos detalles que ustedes tienen que considerar de este número de caracteres por página, porque eso ya es en la práctica de cómo están desarrollando la secuencia didáctica, ¿sí? Entonces, esta dosis. Muy buenas tardes, perdón por la interrupción, pero tengo unas dudas referente a, ya ve que nos estaba mencionando sobre la didáctica y las asignaturas. Sí. Me parece que mencionó lo que era el yuca en historia. Sí. He visto que en los programas tiene como una rayita y un asterisco que creo que tiene que ver con las actividades y el otro es con el uso del Atlas o algo así. ¿Me podría explicar en qué consiste eso más o menos? Sí, bueno, a ver, una cosita que habría que aclarar. Estamos, para poder agilizar la conferencia, estamos dejando las preguntas hasta el final. Me voy a ir de manera muy ágil para que podamos tener ese tiempo. En el chat y ya lo último entonces. ¿Perdón? Las escribo en el chat y ya lo dejamos para lo último. Sí, está bien. Y también le sugeriría que consulte nuevamente esta misma conferencia, pero la que se dio en el grupo de historia, para conocer todavía más a fondo y profundizar en esa modalidad de trabajo que es la unidad de la UCA. Okay. Y cómo se puede articular con el uso del Atlas. Sí, las conferencias para la asignatura de geografía y de historia pueden tener información relevante para que usted pueda tener más claro ese aspecto. Ok, muchísimas gracias, profesor. No, ¿de qué? Ok, muy bien. Entonces, nada más tener presente que esta es la estructura del documento que ustedes van a recibir, que les va a ayudar a orientarse acerca de los contenidos que tendrá esta modalidad de trabajo que se les haya asignado. Esta dosificación también la van a recibir en una versión completa, es decir, que incluye todas las modalidades de trabajo que se van a incluir en el libro de texto gratuito, aunque ustedes solamente van a desarrollar una, pero se les va a proporcionar la dosificación completa para que ustedes tengan esa noción de que su modalidad de trabajo está en el bloque 1 cuando se están viendo ciertos temas, que está antes del bloque 2 cuando se van a ver otros temas, y para que eso también les ayude a ustedes a guiarse acerca de qué tanta profundidad deben emplear al abordar los contenidos específicos, o si es necesario vincular incluso al interior del mismo libro en bloques posteriores lo que ustedes estén elaborando. Bien. Cuando ustedes estén desarrollando la modalidad de trabajo, cuando la estén escribiendo, es probable que tengan que detenerse un momento y considerar lo que han hecho y replantear o reflexionar acerca de cómo voy. ¿Voy bien? ¿Avanzo o me regreso un poquito? Les vamos a proporcionar un documento que es la autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales didácticos. Este documento es en cierta manera como una lista de cotejo que les va a permitir a ustedes darse cuenta de si han cumplido con todos estos aspectos que tienen que ver con el plan y programa de estudios, los aprendizajes esperados, la forma en la que nos estamos aproximando a los estudiantes en nuestra narrativa,
si les estamos hablando a los estudiantes de tercer grado o si estamos llegando mucho más arriba, tratando de establecer un diálogo con los de sexto, que no sería lo más deseable, porque estamos en tercer grado. En fin, considera una serie de aspectos que van a ser útiles para ustedes a lo largo de todo su proceso de elaboración. Este documento lo pueden usar a la mitad de su proceso de elaboración, al final del proceso de su elaboración. Esto es totalmente a su elección. Estarán familiarizados con el uso de este tipo de herramientas y estoy segura que le van a sacar jugo, por así decirlo, para lograr que estos materiales didácticos tan importantes, de los cuales ahora ustedes están a cargo, estén hechos muy, muy bien, porque tienen un alcance significativo en toda la República. Bien. También les vamos a proporcionar en este portafolio de materiales un documento que se llama texto plano. El texto plano es simplemente un modelo de una secuencia didáctica que se considera como original de autor. Esto les va a servir a ustedes para darse cuenta de qué forma van a entregar ustedes esta modalidad de trabajo, los elementos que debe tener, que debe incluir. El texto plano tiene texto que está en color negro, que es todo el texto narrativo escrito por ustedes como autores, pero también tiene una parte de texto azul. Esos textos azules son indicaciones que nosotros como autores, ustedes como autores, le van a dar al equipo editorial que va a editar precisamente y a formar estos textos una vez que sea aceptada su modalidad de trabajo, una vez que haya pasado por el proceso de evaluación. Entonces, ¿qué características tiene un texto plano? El texto plano que ustedes entreguen debe ajustarse a la extensión de caracteres que habíamos mencionado, la que está consignada en la dosificación, debe desarrollar los contenidos específicos y tener la estructura apropiada que se les plantea en la descripción de la estructura de las modalidades de trabajo, sea secuencia didáctica o sea proyecto. Debe tomar en cuenta la forma, la narrativa que se está empleando para llegar a los niños del grado para el que fueron asignados, en su caso, los de tercer grado. Además, el texto plano debe ser un texto original. Eso es muy importante. Si ustedes consideran que es imprescindible usar el texto de otro autor, es necesario que lo señalen, entre comillas, y que lo acompañen de la fuente bibliográfica incrustada en el mismo texto plano. Otra de las características es que este texto plano debe contener actividades, situaciones didácticas que detonen las habilidades cognitivas de los estudiantes, pero bueno, obviamente si están desarrollando una secuencia didáctica o un proyecto, lo van a hacer, puesto que esto forma parte del enfoque pedagógico. El texto plano también debe incluir las sugerencias de imágenes que ustedes desean que se incluyan, que acompañen a su texto. En un momentito más vamos a hablar de las características de las imágenes y de qué hacer y qué evitar a la hora de especificar imágenes en el texto que ustedes van a entregar. Consideren que las imágenes que ustedes propongan deben tener un valor didáctico, deben acompañar y en algunos casos hasta complementar el desarrollo de los contenidos. Por último, este texto plano debe incluir elementos de esa estructura, sea una secuencia didáctica o un proyecto, ¿sí? En el caso de las secuencias didácticas deberá incluir también las secciones de apoyo o secciones flotantes. Este es un ejemplito de un texto plano
No es de la asignatura de Ciencias Naturales, es de la asignatura de Lengua Materna Español, pero este ejemplo, como ven, tiene texto en color negro y tiene texto en color azul. El texto en color azul son indicaciones que se le dan al equipo editorial de dónde empieza y dónde termina una página, dónde se va a meter la sección flotante. Aquí en la parte superior derecha pueden ver la indicación en azul, dice flotante de dato interesante, y el texto en negro es lo que ustedes desarrollaron. Aquí a la derecha, en la parte inferior de la pantalla, pueden ver que está la sección de cierre de una secuencia didáctica. En azul le indicamos al equipo editorial que ahí empieza la sección de cierre de nuestra secuencia didáctica. Escribimos lo que contenga esa sección de cierre y un poquito más abajo, debajo de la tabla, les indicamos al equipo editorial que debe incluirse ahí un icono de una actividad plenaria. Es decir, una pequeña representación gráfica de una actividad que se va a realizar en el grupo. Bueno, esto nada más es un ejemplo de la forma de cómo se ve este texto plano. Y así lo deberán entregar ustedes. No se preocupen que su portafolio de materiales contendrá este ejemplo de texto plano. ¿Y para qué sirve el texto plano? Ahora bien, les había yo mencionado algo acerca del número promedio de caracteres por página para sus diferentes modalidades de trabajo. Aquí en esta lámina y en la siguiente les muestro un ejemplo de cómo se puede distribuir el texto en una página considerando espacio para imágenes. Tal vez ustedes desean que se haga una ilustración que permita comprender mejor un contenido o que acompañe a una actividad. Y entonces no la van a incluir ahí, o pueden hacer un boceto, tal vez, pero no lo van a incluir en su texto plano, nada más se va a indicar en qué momento se va a insertar esa imagen o esa ilustración en la página. ¿Por qué les mostramos esto? Porque a pesar de que hemos hablado de un número promedio de caracteres por página, este número, que es un promedio, es una medida de dispersión, no es una cantidad absoluta. El promedio como medida de dispersión implica que hay ciertos valores que quedan por debajo del promedio y ciertos valores que quedan por arriba del promedio. Y eso es lo que refleja finalmente cómo se estructura una secuencia didáctica. Fíjense que en esta lámina, en la de la izquierda, que tiene espacio para 2 imágenes, el recuadro azul, en la parte superior de la página, dice que esta es la entrada y que tiene de 800 a 1000 caracteres con espacios por página. Las secciones de inicio de una secuencia didáctica, les había yo mencionado antes, son a veces más cortitas que el resto de las páginas. Tienen menos información y por lo tanto menos cantidad de caracteres que una página que corresponda a la sección de desarrollo. Y fíjense en la siguiente lámina. En la parte superior izquierda de la lámina pueden ver 2 páginas que corresponden a la sección de desarrollo de una secuencia didáctica. Ya no tienen de 800 a 1000 caracteres, como la sección de inicio. Tienen de 1300 a 1500 caracteres con espacios por página y también consideran un espacio para imágenes, ¿sí? De la misma manera, la sección de cierre que pueden ver en la imagen que está en la esquina inferior derecha, la sección de cierre ya no tiene de 1300 a 1500 caracteres por página, sino que tiene de 800 a 1300 caracteres. Las secciones de inicio y de cierre generalmente son las más cortitas, son las más breves, porque a veces en esas secciones de inicio y de cierre le damos prioridad a las imágenes, le damos prioridad a
la presencia de rúbricas o de listas de cotejo que van ocupando más espacio. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que tomar en cuenta a la hora de elaborar su material didáctico para que sepan bien cómo acomodar el texto, cómo acomodar las imágenes y que no se vayan a pasar de el promedio de caracteres. Pero recuerden, con esta consideración, las secciones de inicio y de cierre tienen generalmente menos caracteres que todo el resto de la secuencia didáctica, que es el momento de desarrollo. También hay un rendimiento tipográfico para una página de proyecto. Los proyectos en la asignatura de Ciencias Naturales son actividades que tienen una extensión de 2 páginas con sus especificaciones de promedio de caracteres por página. Y bueno, ahí sí tenemos un poquito más de rigidez en la estructura, porque ahí, siendo 2 páginas, tendríamos que ocupar precisamente si el promedio de caracteres nos está dictando 1100 caracteres por página, tendríamos que ajustarnos a eso en ambas páginas del proyecto que estemos elaborando. Bueno, muy bien. Este esquema que les presento ahorita en la pantalla considera pues todas las fases del proceso de elaboración que ustedes van a estar realizando a partir del 29 de marzo y que concluirá el 4 de abril cuando ustedes entreguen la modalidad de trabajo que les fue asignada. Primero que nada, les recomendamos conocer la modalidad de trabajo de desarrollar, el grado escolar al que corresponde, también identificar y analizar todas las cuestiones que tienen que ver con la dosificación, considerar el tiempo lectivo para el desarrollo de la modalidad de trabajo, considerar el promedio de caracteres y con esos elementos en mente planificar el desarrollo de su modalidad de trabajo. Luego la diseñan, se sientan a escribir, a sugerir imágenes, a planear actividades, a plantearlas en el texto y pueden elegir un momento de respiro o de pausa para llenar la autoevaluación de la propuesta de diseño, un momento de reflexión en el que ustedes van a decidir si se regresan o si avanzan hasta finalizar su modalidad de trabajo. Después, revisar la ortografía y la sintaxis de la propuesta elaborada, verificar que esté bien presentada en este formato de texto plano y ya cuando ustedes estén convencidos de que cumple con todo lo que se requiere, subir la modalidad de trabajo al Classroom, que es en lo que vamos a estar trabajando. Después de que ustedes sometan esta propuesta de modalidad de trabajo, vendrá una fase de evaluación de lo que ustedes desarrollaron y finalmente se les notificará el resultado. El portafolio de materiales que les vamos a hacer llegar contiene los documentos que ustedes ven en color gris del lado derecho de la lámina, que es la dosificación de los aprendizajes, la estructura específica de la modalidad de trabajo que les tocó. Contiene bibliografía, que es tanto específica de la asignatura en la que ustedes están trabajando, pero también contiene algunos documentos generales que que son de apoyo para ustedes, como por ejemplo el artículo 3º constitucional, el plan y programa de estudios, entre otros. Contiene también el documento de la autoevaluación de su propuesta para que ustedes lo utilicen en el momento que consideren más apropiado. Contiene un documento que se llama Carta bajo protesta de decir verdad. A continuación, bueno, en un momento más les explico de qué se trata esto. Y contiene una encuesta de opinión sobre el proceso de diseño. También les explico más adelante a qué se refiere este documento. Contiene una guía de imágenes en la cual ustedes van a resumir
por así decirlo, todas las imágenes que ustedes solicitaron en el texto plano con ciertas especificaciones. Este es el tema que voy a abordar a continuación, así que no se espanten. Vamos a hablar de eso. Contiene también este portafolio de materiales un texto plan por asignatura, que va a ser un modelo, una secuencia modelo, con el que ustedes se van a poder guiar. Y finalmente contiene el esquema de cálculo tipográfico, que también les acabo de mostrar en la lámina anterior. Bueno, no en la anterior, en la previa a la anterior. Entonces, en este momento les paso esta pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y de la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Podrían ustedes trabajar sin una dosificación de aprendizajes, sin conocer la estructura de su modalidad de trabajo? Damos unos 30 segundos para que lo reflexionen. Si quieren, anoten su respuesta. Manténganla junto a ustedes durante todo este proceso de rediseño y también, ¿por qué no? Si cuando estén elaborando el material, pueden volver a contestar estas preguntas de reflexión. Bien, me voy a adelantar un poquito al siguiente tema para que no estemos cortos de tiempo, porque ya veo que son las 4:30. Y vamos a hablar un poquito acerca de las imágenes, las ilustraciones y otros recursos gráficos que ustedes van a utilizar en las modalidades de trabajo. Es importante que las imágenes que ustedes propongan para usarse en los libros de texto cumplan con ciertas características. Que siempre apoyen el desarrollo del contenido de la modalidad de trabajo, que sean apropiadas al grado educativo que les fue asignado, que consideren el propósito de toda la modalidad de trabajo, que tengan una buena calidad, tanto en términos pedagógicos como de contenido. Es decir, que sí cumplan una función en la secuencia, que no sean solamente imágenes decorativas, o voy a poner esta imagen porque ya no sé qué decir en esta página, o ya no sé qué escribir en esta página y tengo ahí un espacio en blanco. No, no, no. La imagen también tiene una función pedagógica. Y la imagen también es contenido. Otra de las características que debe cumplir es que sean incluyentes y que consideren la equidad de género, que no tengan sesgos discriminatorios, ni por cuestiones de etnia, condición socioeconómica, orientación religiosa o política, y que sean imágenes atractivas, que promuevan en los estudiantes este interés por conocer, por reflexionar, por resolver un problema, por analizar la misma imagen. Entonces, a la hora de proponer imágenes, ustedes como diseñadores consideren que las imágenes aportan un significado, que ayudan a la comprensión de un concepto o de un tema. Pueden usar fotografías, pinturas, ilustraciones, infografías, cualquier cantidad de recursos gráficos, pero que cumplan con esta cualidad, que aporten significado. Que sean congruentes con el tema de la modalidad de trabajo que están desarrollando, que sean claras, que sean nítidas. A final de cuentas, es un equipo de iconógrafos quien va a dedicarse a la adquisición de ciertas imágenes, en caso de que sean fotografías, pero también va a haber un equipo de ilustradores que van a elaborar ilustraciones para tercer grado. Es muy recomendable sugerir ilustraciones que a veces en temas de ciencias naturales
Es difícil que una sola imagen pueda representar toda una situación que nosotros como docentes queremos poner en práctica en el aula, ¿no? Entonces, a veces es mejor una ilustración para esto. Y sobre todo que sean recursos gráficos que se elijan adecuadamente, ¿sí? Que esta parte de que aportan un significado, ya sea un solo significado o varios significados, sea muy, muy claro. Estas imágenes que ustedes van a proponer como desarrolladores también deben evitar estos tres aspectos. Uno, que sean solo decorativas y que no, que eviten caer en algunos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente se representaba a la filosofía como disciplina con la escultura del pensador de Rodin, ¿no? Es una escultura bastante interesante y es muy bonita, muy interesante, pero no nos está aportando significado, ¿no? Por ejemplo, en la esquina inferior derecha, tal vez ustedes tengan la necesidad de representar una situación en la que los estudiantes están en el aula y están presentando a su vez una conferencia grupal, o están hablando de un tema. Entonces, pensemos en que la descripción que vamos a hacer como diseñadores sea completa. Por ejemplo, grupo de estudiantes que están escuchando a una expositora o un expositor que es otro estudiante que está señalando el tema del ciclo del agua en un rotafolio. Que sea claro, pues, que sea claro y que esté relacionado con el tema que ustedes están desarrollando en su modalidad de trabajo. Finalmente, si nos dirigimos a la tercera imagen donde está una quinceañera con un vestido rosa, evitemos la representación de estereotipos, ¿sí? Hay que ser muy, muy conscientes de que la elección de estas imágenes, en la elección de estas imágenes podemos incurrir en estos errores, ¿no? De representar estos estereotipos que no van a favorecer y que al contrario van a dar pie a muchas críticas a los libros de texto, ¿no? Entonces evitemos esto, siempre tengan muy presente lo que quieren conseguir con una imagen, con una ilustración, con un recurso gráfico y evitar evitar incurrir en estas fallas. Bien. Bueno, esto es nada más una repetición a manera de resumen de lo mismo. No me voy a detener muchísimo, nada más decirles que a veces caemos en la equivocación de describir lo que queremos que haga un ilustrador, pero así con lujo de detalle, ¿no? Hasta decir que la jarra de agua sea de color verde y que a través de ella se puedan ver las semillas de chía del agua de limón. A veces nosotros nos excedemos en los detalles, nos metemos en un conflicto con el ilustrador y el objetivo que perseguíamos nada más era presentar una escena cotidiana de preparación de agua de limón, ¿no? Entonces, eviten también incurrir en esta falla, por eso es importante que tengan muy presente los objetivos que va a cumplir esa imagen. Y además del texto plano que ustedes nos van a entregar, también van a entregar una guía de imágenes en la que se va a detallar la imagen que ustedes buscan o la imagen que ustedes propusieron y una descripción de las características de esta imagen. En la lámina les estoy mostrando un ejemplo de una guía de imágenes para una secuencia de español, en donde el autor está pidiendo que se incluya una historieta
está proporcionando una imagen de referencia. Si pueden ver en el cuadro de la izquierda, en el cuadro superior de la izquierda, y esta historieta tiene 4 viñetas. Aquí en la descripción, si nos movemos a la columna de la derecha, en esta columna podemos ver que el autor está proporcionando la descripción para cada una de las 4 viñetas que va a contener su historieta. Esa es la manera en la que ustedes como desarrolladores, como diseñadores del material didáctico, van a poder asegurar que lo que ustedes escribieron cumpla un propósito pedagógico específico gracias a la presencia de el texto que ustedes escribieron y las imágenes que lo acompañan. ¿Sí? No se preocupen también, no se asusten. Este documento lo van a recibir en su portafolio de materiales para que sepan cómo se debe llenar. Y van a recibir un ejemplo específico para la asignatura de Ciencias Naturales. Otra pregunta para reflexionar, habiendo hablado de todos estos aspectos, de las imágenes y los recursos gráficos, es ¿cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuitos? Anoten la pregunta, creo que ya no nos va a dar tiempo de que la compartamos, así como sucedió con la pregunta anterior, pero anótenla por favor para que la mantengan ahí frente a ustedes todo el tiempo. Ok. Voy a pasar a lo siguiente. Repito la pregunta para aquellos de ustedes que la estén anotando. ¿Cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuitos? Y por último, ya acercándonos a la recta final, les queremos compartir las últimas recomendaciones en la elaboración de estos materiales. En la asignatura de Ciencias Naturales es muy común, es pan de todos los días, pan de cada día, que como docentes solicitemos material para que los niños hagan experimentos, hagan actividades manuales, para que realicen estas actividades que permiten o que contribuyen al logro de los aprendizajes esperados. Obvio, esto es todavía más evidente cuando estamos trabajando en el modo presencial. Seguramente algunos de ustedes, si están ubicados en estados ya con semáforo verde, se van a enfrentar otra vez a esta situación. Muy afortunada de poder tener experiencias didácticas con los niños en el aula. Pero bueno, también en trabajo virtual, aquellos de nosotros que todavía estamos trabajando a la distancia y virtualmente, es probable que tengan que solicitar materiales. Y en los libros de texto gratuito, siempre, sobre todo en los de Ciencias Naturales, siempre hay el experimento que requiere una jarra, unos limones, azúcar, cucharas, etcétera, etcétera. Hay una variedad de experimentos. Consideremos que, dado el alcance del libro de texto gratuito, tenemos que pensar en que la solicitud de materiales no afecte a la economía familiar y que propongamos y solicitemos materiales en cantidades razonables, ¿sí? Que no les pidamos demasiado. Por último, y súper importante, debemos mantener siempre la congruencia entre el plan y programa de estudios y lo que estamos reflejando en el libro de texto gratuito. Si el plan y programa de estudios plantea que vamos a trabajar esta habilidad de cuidado del medio ambiente a lo largo de todos los grados de la educación básica, entonces en el libro de texto gratuito debemos evitar solicitar materiales que no sean amigables con el ambiente. Es decir, más bien solicitemos, requiramos en la medida de lo posible materiales que sean reciclables o de reuso. Vamos a privilegiar eso porque eso también contribuye a desarrollar habilidades de cuidado del medio ambiente y conciencia de que hay que cuidar el medio ambiente. Ok, bueno.
Otro de los documentos que van a recibir en su portafolio de materiales es esta encuesta de opinión. Este documento nos lo van a entregar, va a ser un documento de respuesta anónima, pero su objetivo es muy importante porque queremos conocer su experiencia, su opinión en el proceso de rediseño de materiales didácticos. Esto nos va a permitir, como miembros de la Dirección General de Materiales Educativos, nos va a permitir que los resultados que arrojen estas encuestas van a mejorar los procesos de innovación de materiales educativos de aquí para adelante. Entonces, es importante que entreguen este documento llenado, así como el siguiente, que es la carta bajo protesta de decir verdad. Su finalidad es que ustedes, como diseñadores del material didáctico, manifiesten que el material entregado por ustedes y elaborado por ustedes es de su autoría, salvo aquellos elementos donde ustedes hayan considerado imprescindible utilizar el texto de otro autor, pero consideremos que, o consideren ustedes como diseñadores de este material, que el alcance va a ser muy, muy importante. Van a llegar a millones de estudiantes, entonces, ¿qué mejor que brindarles un material de su propia autoría? Que sea un material original, totalmente original de ustedes, ¿sí? Y también este documento tiene la finalidad de que ustedes manifiesten que el material que elaboraron no ha sido comprometido con terceros. Esto quiere decir que no ha sido sometido en otro proceso editorial que tenga que ver con la elaboración de un material educativo. Lo pueden haber sometido a una editorial privada o una institución académica o educativa para su publicación, pero si lo hicieron así, entonces no se puede considerar, ¿no? Tienen que declarar esto en este documento. Muy bien, y ya la última pregunta para reflexión es precisamente por qué el material didáctico que ustedes diseñen debe ser una propuesta original de autoría propia. Entonces, nuevamente esto ya sería la última lámina, pero les repito la pregunta para que ustedes la guarden junto a ustedes y la consideren en todo el momento de elaboración del material. ¿Por qué el material didáctico diseñado por ustedes debe ser una propuesta original de autoría propia? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, haber estado a la escucha. Voy a dejar de compartir pantalla para que leamos algunas de sus opiniones y si tienen dudas acerca de la elaboración de materiales didácticos de los temas que estuvimos viendo, pues ahora es cuando. Sí, seguramente ya están muy cansados ustedes. Sería bueno que nos compartan el PowerPoint de la presentación. Sí, vamos a pedir que se incluya en ese portafolio de materiales. También hay unos sitios me parece que de Facebook, en donde se están subiendo algunas de las conferencias, no todas, no de todas las asignaturas, pero se han subido algunas conferencias. El tiempo que tienen para diseñar material es una semana. Ah, sí, maestra Irma, entendemos, llevan 6 horas frente a una computadora.